Buenos días, vamos a iniciar nuestra charla. En este ratito vamos a platicar sobre la utilidad del ultrasonido musculoesquelético en las enfermedades reumatológicas. A finales de los 50 ya se hacía o se empezaba a utilizar el ultrasonido para evaluar las estructuras del sistema musculoesquelético, pero no es hacia 1998 que el grupo de De Pablis empiezan a ver al ultrasonido como una herramienta de ayuda diagnóstico en las enfermedades reumatológicas. Y es en este año cuando se empieza a ver a la sinovitis, tenosinovitis y erosiones en mano para describir los hallazgos clínicos en artritis reumatoide. Pero en 1994, a mediados de los 90, Newman y colaboradores ya utilizan el Doppler de poder en este tipo de enfermedades para poder clasificar el proceso inflamatorio agudo en enfermedades crónico-degenerativas como artritis reumatoide. Para hablar de las enfermedades reumáticas necesitamos tener consenso en las definiciones ultrasonográficas para las lesiones comúnmente vistas en las enfermedades reumatológicas. Yo les sugiero que lean las definiciones del grupo de Omeract. El grupo de Omeract es un grupo de patólogos, radiólogos, internistas y principalmente reumatólogos que se dedican a ver la expresión clínica de estas enfermedades y cómo se traducen en la imagen y cómo se corroboran por patología. De tal forma que cuando vemos a la artritis reumatoide, artritis psoriásica, atropatías microcristalinas o por depósito de cristales, espondilitis anquilosante, artritis juvenil, nos cambia un poco la mirada. Ya no es tanto ver el desgarro muscular o la alteración del tendón, que finalmente siempre sí los vamos a ver en este tipo de enfermedades, pero más bien vamos a estudiar a la sinovitis en escala de grises y Doppler de poder, a la hipertrofia de la sinovia, el derrame, las alteraciones del cartílago articular, alteraciones de la estructura tendinosa, erosiones óseas y desde luego la entesitis. Nos cambia un poquito la mirada, de ahí es que debemos de tener un consenso de las definiciones ultrasonográficas para estas lesiones. Muy bien, definamos a la sinovitis como lo hace Omerac, que ellos describen que es una imagen eh, intracapsular, hipoecoica y que no comprime. Y esto lo vamos a aplicar en las articulaciones metacarpofalángicas o interfalángicas proximales. Y podemos clasificarlas del grado 0 hasta el grado 3. En el grado 0 vamos a estudiar que la sinovia pues, no se encuentra engrosada y está por debajo del reborde articular. En el grado 1 se contiene al reborde articular, no lo rebasa, y en el grado 2 el engrosamiento de la sinovia rebasa el reborde articular, pero no llega a la diáfisis, está a lo proximal. En el grado 3 rebasa el reborde articular y se extiende hacia la diáfisis proximal o distal de la articulación. Veamos algunos ejemplos en escalas de grises. Esta es una sinovia normal y una sinovitis en grado 1. Vean ustedes cómo se extiende un poquito más allá del reborde articular. Muy complicado a veces poder definir entre el grado 1 y el grado 0, que es el normal. No así en el grado 2. Vean ustedes esta metacarpofalángica, esta tercera metacarpofalángica, como la distensión o extensión del tejido sinovial rebasa el reborde articular, pero no se extiende a más allá. Sin embargo, en el grado 3, en esta segunda metacarpofalángica, podemos distinguir la extensión del tejido sinovial hacia la porción diaficiaria proximal y distal. Inclusive en la distal podemos ver cómo la superficie ósea pierde su nitidez, se vuelve irregular en relación a pequeñas erosiones. Ahora veamos a la sinovitis ya definida como un área intracapsular hipoecoica no compresible y acordarnos que estamos estudiando las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales y que aplica exclusivamente estas clasificaciones a estas estructuras anatómicas. Cuando aplicamos el Doppler de poder, pues lo normal es que no haya flujo. Cuando en el tejido sinovial encontramos de 2 a 3 vasos que confluyen,
pero que no abarca ni el 50% de la cavidad sinovial, pues podemos decir que es un grado 1. Cuando tenemos más de 3 vasos que confluyen, pero que abarcan pues, el 50% de la cavidad sinovial, es un grado 2. Y cuando sobrepasa el 50% de la cavidad sinovial, pues estamos hablando de un grado 3. Y esto traduce el proceso inflamatorio agudo por angiogénesis en una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Qué hay acerca del Doppler pulsado? El Doppler pulsado no se ha descrito que tenga una gran utilidad, sin embargo, en enfermedades como la espondilitis anquilosante, en una etapa inicial muy temprana, cuando el clínico tiene duda diagnóstica y la placa radiográfica en la sacroiliitis nos da un grado 1, es decir, tenemos dudas si es normal o ya entra con cierta patología, es ahí donde podemos aplicar el Doppler de poder en la articulación sacroiliaca, en el primer orificio sacro, ponemos el Doppler y ahí se nos pinta el vaso, justo ahí vamos a poner nuestro Doppler pulsado y le vamos a medir el índice de resistividad. Algunos autores determinan que el índice de resistividad debe de ser de 0.70. Cuando supera el 0.70, como en este caso, en la sacroiliaca derecha, que nos da 0.086, estamos hablando de que probablemente este paciente va a desarrollar espondilitis anquilosante en los próximos meses. Es importante mencionar que esto funciona solamente en etapa temprana. Una vez que la enfermedad se ha establecido, ya no funciona, ya no es predictivo este estudio. Así que vale la pena practicarlo. En mi experiencia personal, he tenido la oportunidad de hacer con cierta frecuencia estos estudios y he tenido muy buena correlación ultrasonográfica, clínica y por laboratorio. Volvamos a la mano y volvamos a las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales y vamos a hablar ahora del derrame articular. Omerac lo define como un área intracapsular anecoica compresible. Lo podemos dividir en 4 grados, desde luego empezando por el grado 0, con grado normal, no hay derrame. Grado 1, un derrame mínimo. Grado 2, un derrame moderado, pero que no provoca distensión de la cápsula. Y un grado 3, cuando el derrame es extenso y provoca una distensión importante de la cápsula. El líquido en las articulaciones grandes, estábamos hablando de la mano, ahora vamos a pasar a articulaciones grandes como la tróclea humeral, la rodilla, el tobillo. El líquido es susceptible de ser estudiado. Vean ustedes esta placa radiográfica de una rodilla lateral donde podemos ver el tendón suprarrotuliano y el tendón del cuádriceps, perdón, corrijo, tendón cuádriceps, y tenemos la bolsa suprarrotuliana bien definida, una imagen de mayor densidad o la grasa, lo que nos habla de líquido. Vean ustedes, muy bien definida, cambios degenerativos óseos, hay una pérdida del espacio articular femoropatelar con esclerosis subcondral. Y el ultrasonido nos puede decir la calidad del líquido. En este caso es un líquido mixto con zonas de mayor ecogenicidad, como están viendo en la punta de flecha, y algo de líquido. Estas zonas de mayor ecogenicidad es la proliferación sinovial, que nos habla de cronicidad. Vean la pared de la bursa, ya perdió la nitidez en algunas partes, muy engrosada, vean. Y lo que esto nos está indicando que ya tiene cierto tiempo de evolución, no es aguda. Importante conocer anatómicamente las situaciones de las bursas de la articulación, cualquiera que estén estudiando, para hacer el diagnóstico correcto y de precisión. Seguimos en la rodilla, las colecciones se pueden extender hacia los recesos mediales, laterales y posteriores, y el ultrasonido es una herramienta realmente muy fácil de utilizar y muy eficaz para poder determinar estas lesiones. Vean en el receso anterolateral y medial de la rodilla izquierda, la imagen muy bien definida con líquido, pero con un contenido alto de proliferación de vellosidades sinoviales, lo que nos da una imagen ecogénica, no tanto líquida como sería la ecogenicidad normal del líquido. Sin embargo, la proliferación de vellosidades sinoviales nos da esta imagen como de masa.
Y esto hay que definirlo muy bien porque lo podemos confundir con pseudotumor y es el diagnóstico diferencial. Vamos hacia la región posterior y hablando de las bursas, tenemos a la bursa de gastrocnemia semimembranosa. Lleva ese nombre porque se encuentra justo a la mitad de la cabeza del gastrocnemio y del tendón semimembranoso. Esta bursa siempre comunica con la cavidad articular y no mide más de 3 milímetros. Como pueden ver ustedes en esta imagen, la clásica de un quiste de Baker de 2 centímetros por 1, bueno, pues estas bolsas son fáciles de picar, se evacúan y luego podemos aplicar un medicamento para que no vuelvan a salir estas bolsas. ¿Qué se le estudia a las bolsas? Bueno, debemos entender que la bolsa es una bolsa que su función es evitar el roce entre el músculo, el tendón y una articulación y que normalmente no miden más de 2 milímetros, son prácticamente virtuales y su función es precisamente evitar los roces de estas estructuras ya mencionadas. Son susceptibles de ser estudiadas donde hay una articulación, aproximadamente se describen 1500 bursas, de las cuales yo creo que estudiamos no más de 10. Pero siempre que las identificamos es importante poder describirlas y vuelvo a repetir, importante conocer la anatomía de la localización de las bursas de la articulación donde la estén observando para poder hacer el diagnóstico de precisión. Una vez que tienen localizada la bursa, como es en este caso en un hombro, pues hay que estudiar el líquido, si es anecoico o ecogénico, y esto va en relación al tiempo de evolución. Cuando es una bursa aguda, generalmente la vamos a ver así, anecoica. Cuando es crónica, la vamos a ver con proliferación sinovial, pero en algunas patologías podemos encontrar nivel sangre líquido, por ejemplo en la hemofilia, o en golpes directos, y es importante hacer la diferenciación. La pared también va a tener un papel destacado. Cuando es aguda la vamos a encontrar delgada. Cuando es crónica, pues vean el engrosamiento, como lo estoy señalando en la punta de flecha. Y esto va a estar muy relacionado con el tiempo de evolución. En el hombro tenemos unas 16 bursas, pero siempre describimos la bursa subacromiosubdeltoidea porque finalmente es la bursa de mayor tamaño y no importa que las bursas generalmente se empiezan a llenar a partir de la bursa subcoracoidea. Aquí tenemos las bursas coracoides. Y esta bursa se comunica a la cavidad glenoides y es la primera que se llena y una vez que esta se distiende, vean ustedes aquí el dibujo, es prácticamente, la imagen de ultrasonido, es prácticamente una copia de la lámina que traigo aquí a la izquierda de la imagen de ultrasonido. Y una vez que esta se llena, empieza a tener comunicación con la bolsa subescapular y esta con la acromio subdeltoidea. Y básicamente es la única que describimos porque es la de mayor tamaño y es la que pues prácticamente es la más fácil de identificar. Vamos a ver un video de la bolsa subcoracoidea, cómo se llena. Por aquí tenemos el tendón, la cabeza corta del bíceps en una imagen en tiempo real. Podemos ver en abducción y aducción cómo se llena la bolsa subcoracoidea y la bolsa subescapular. Y finalmente, muy fáciles de ver en tiempo real y en dinámico. Ahora veamos algunas alteraciones del cartílago articular. En condiciones normales les pongo dos articulaciones diferentes. Esta es la tróclea humeral en el codo y esta es una articulación de la rodilla. Y aunque la articulación de la rodilla es más grande, vean ustedes cómo en la articulación de la tróclea humeral lo normal es ver una imagen anecoica, bien definida, gruesa, que es básicamente el espesor del cartílago articular. En su región más externa, una línea ecogénica, que vendría siendo la porción más externa del cartílago articular, digamos la cúpula, y la vamos a ver siempre como una línea ecogénica muy bien definida, como la están viendo aquí, y en el extremo más inferior otra línea ecogénica muy bien definida, que es el reborde osteocondral. Bueno, cuando tenemos proceso degenerativo va a haber una disminución focal o difusa del espesor, como la tenemos aquí. Vean ustedes el espesor del lado contralateral, que en esta rodilla vendría siendo el receso medial, y este es el receso lateral, y vean ustedes cómo el espesor es muy diferente. Aquí se ve cerrado, a diferencia del otro lado, que se ve más abierto, y aunque ha perdido la definición del cartílago articular y la definición del tejido osteocondral,
Del lado contralateral mantiene más o menos el espesor del cartílago. Estos son cambios degenerativos incipientes. Cuando este avanza puede ser difuso y entonces se pierde todo el espesor del cartílago articular y viene una disminución prácticamente de toda la superficie articular en la rodilla. Y estos son los cambios iniciales que están descritos en el grado 0 y en el grado 1. Vayámonos al grado 2, aparte de los cambios moderados ya descritos. Hay un adelgazamiento focal, como lo ven aquí, que si lo comparamos contra el lado contralateral, hay una disminución, pero menor del 50% comparado contra el lado que se supone que es normal. Cuando avanza el proceso degenerativo de la rodilla, la podemos clasificar en 2B, en donde hay un adelgazamiento focal, pero mayor del 50%. Como pueden verlo ustedes, casi se cierra, todavía hay un poquito de imagen anecoica en relación al espesor del cartílago articular, pero ya disminuyó más allá del 50%, pero menor del 100%. Y un grado 3, cuando los cambios degenerativos son graves y prácticamente desaparece el espacio articular. Hablemos ahora algo sobre el patrón fibrilar de la estructura tendinosa. Es un tema complejo, es un tema que ha causado polémica, inclusive entre compañeros de otras especialidades, como serían los ortopedistas, traumatólogos, a veces entre los médicos radiólogos no nos ponemos de acuerdo en las definiciones. Yo siempre lo que les comento a todos mis compañeros es que hagan consenso de definiciones con los médicos a quienes trabajan para hablar el mismo idioma. El patrón fibrilar normal está constituido por colágeno fibrilar organizada longitudinalmente. Existe una matriz de proteoglicanos, fibroblastos, vasos linfáticos y sanguíneos, que es lo que le da la coloración brillante, blanca, con una textura fibroelástica firme, es decir, líneas ecogénicas bien definidas y estructuralmente paralelas. Este es el patrón fibrilar normal. En esta lámina les pongo algunos ejemplos de las alteraciones tendinosas o del patrón tendinoso. Hablamos de la tendinitis. La tendinitis como tal es un término mal usado, sin embargo aceptado, inclusive casi hasta legalmente. Me he encontrado que cuando en algunos pacientes que vienen a mi consulta y son de aseguradoras, si no les pongo el término de tendinitis, simplemente no les hace válido su seguro social, su seguro médico, perdón, y esto los mete en un problema, a pesar de que el término tendinitis no existe, porque no se ha demostrado que existan células o sustancias inflamatorias dentro del tendón, sino más bien existe una tendinopatía, que prácticamente este término lo podemos abarcar para todos los cambios que se encuentran en un tendón. Sin embargo, lo correcto es hablar específicamente de cada hallazgo que debemos de encontrar en el patrón tendinoso. La tenosinovitis se considera como un tejido engrosado, hipoecoico o anecoico con líquido o sin líquido dentro de la vaina tendinosa. Y prácticamente para la paratendonitis es la misma definición, solo que este término lo utilizaríamos para tendones que no tienen vaina tendinosa. Y así lo veríamos en un corte transversal. Vean ustedes cómo hay líquido alrededor de la vaina del tendón, y vean ustedes, alrededor de este tendón, en el corte longitudinal, es un líquido que tiene ecogenicidad mixta, algunas zonas hipoecoicas y otras zonas ecogénicas en relación a la proliferación sinovial. Tendinosis. Entonces, ¿qué debemos entender por el término tendinosis? Bueno, pues es una condición degenerativa que no se acompaña de inflamación, sino más bien de una degeneración hipóxica y mixoide, es decir, de un engrosamiento focal, nodulado difuso, con áreas de hipoecogenicidad y la estructura tendinosa desorganizada, como lo encontramos aquí. Ya no vamos a encontrar estas líneas bien conformadas, sino va a haber desorganización del patrón paralelo ecogénico en el corte transversal. Vean la desorganización, inclusive algunos microdesgarros intratendinosos. Veamos algunos ejemplos de las lesiones descritas en la literatura. Lesiones intratendinosas, como las estamos viendo aquí, en esta imagen, o calcificaciones que pueden ser microcalcificaciones o calcificaciones groseras como un mecanismo de reparación del tendón que el cuerpo trata de ejercer, o
desgarros completos, como los que estamos acostumbrados a ver más comúnmente en el manguito de los rotadores. Vean aquí un muñón parcialmente también deshilachado, el muñón del lado más extremo también no bien definido, y la herniación del músculo deltoides, este signo se le llama signo de la convexidad superior, y ven ustedes la ausencia del tendón justo como lo estamos viendo en la lámina que les estoy mostrando. Algunas lesiones paratendinosas importantes, como los quistes artrosinoviales. Vean ustedes este quiste que aunque es de muy pequeña dimensión, hace un efecto de masa sobre el tendón y este efecto de masa va a provocar dolor exquisito en la mano. Vean esta imagen también de un extensor largo del pulgar. Cuando yo lo exploré, consideraba que se trataba de una sinovitis de mucho tiempo de evolución. Sin embargo, la cirujano me comentaba que no tenía clínica para una sinovitis, sino que más bien consideraba que era un tumor. Bueno, pues se operó y finalmente sí resultó ser un tumor de células gigantes asociadas a las vainas tendinosas. Estas son parte de las consideraciones clínicas que ustedes siempre tienen que buscar. Las subluxaciones, en este caso vean la corredera bicipital y el tendón subluxado, que son de las que más comúnmente ustedes pueden encontrarse porque son de los estudios que más nos piden en el hombro. Vean, aquí está el tendón del bíceps fuera de su inserción normal, de su corredera bicipital, o un sexto compartimento donde está totalmente subluxado con líquido de contenido mixto y algunas lesiones intratendinosas por desgarros lineales. Hablemos ahora acerca de las erosiones óseas. Omerat la define como una interrupción de la superficie ósea visible en dos planos perpendiculares. Y se mide estimando el diámetro máximo que existe entre un cráter y el otro, y las podemos clasificar en muy pequeñas cuando son menores de 1 milímetro, en pequeñas cuando es de 1 a menos de 2 milímetros, en medianas cuando es de 2 a menos de 4 y grandes cuando superan los 4 milímetros. Y sin embargo, bueno, esta clasificación la estamos viendo en mano, pero en articulaciones más grandes y profundas como la cadera, que es en este caso podemos ver excavaciones de gran tamaño y también las podemos clasificar de la misma manera. Cobra relevancia en la exploración de la mano estas erosiones porque el clínico quiere captar o capturar al paciente en una etapa temprana de la enfermedad, porque tiene mejor pronóstico un paciente que se trata en una etapa temprana que un paciente que ya viene con cambios crónicos por la enfermedad. Es el caso de una paciente que tiene alrededor de 4 a 6 meses de dolor en ambas manos. Va a la consulta del médico reumatólogo, él me pide que tome AP y oblicuas de manos y ultrasonido. Y lo que puedo observar en este caso es aumento de la densidad de los tejidos blandos yuxtaarticulares, como lo podemos ver aquí, que no traduce más que edema de tejidos blandos, cierta disminución del espacio articular con quizás todavía entre lo normal y quizás ya un poquito de esclerosis subcondral, el perfil óseo osteocondral aparentemente bien definido, y a este yo le daría que tiene una artritis reumatoide en grado 1, según la clasificación de Amor en Nueva York. Sin embargo, cuando le pongo el Doppler de poder, bueno, puedo ver con mucha claridad la inflamación de los tejidos blandos. Pueden ustedes ver cómo los tejidos blandos muy inflamados, y bueno, aquí no la vemos porque no la tenemos en lateral, pero correspondiente a esta región, pues estaríamos viendo el tendón extensor hipoecoico con cierta cantidad de líquido mixto que nos habla de proliferación sinovial. Vean el tejido sinovial que debe de ser absolutamente triangular, rebasa un poquito el reborde articular o se contiene hacia el reborde articular. El reborde articular aquí lo tenemos, muy difícil a veces de poder identificarlo, pero vean, está abombado, tiene cambios en la ecogenicidad interna, algunas zonas hipoecoicas o anecoicas en relación al tejido adyacente, el cartílago articular mal definido, con pobre definición también del tejido osteocondral, y cuando me voy hacia la metacarpofalángica puedo ver una gran excavación con proliferación o extensión del tejido sinovial hacia esta excavación.
Bueno, pues esto ya es un hallazgo importante por la artritis reumatoide y como ustedes pueden ver en la placa, pues prácticamente este hallazgo no se ve. Esta es la relevancia del ultrasonido. El ultrasonido es capaz de observar lesiones como estas que no son vistas en una placa radiográfica y es 6.5 veces más sensible para detectar la erosión en etapa temprana. Cobra relevancia porque es aquí donde el médico reumatólogo quiere capturar al paciente para darle tratamiento en una etapa temprana y de tal forma que pueda detener el proceso degenerativo tendinoso y osteocondral. Hablemos de las alteraciones que se pueden identificar en las enfermedades por depósito de cristales. Vean ustedes esta placa de un codo en lateral IAP, podemos ver muy bien cómo está una bursa posterior absolutamente distendida, con un alto contenido líquido, pero en realidad de lo que se trata pues es contenido de cristales en esta bursa y ustedes pueden identificarlo claramente en la placa de rayos X. Y bueno, ustedes me van a decir, ¿y como para qué le hago un ultrasonido si ya sé que la bolsa de Doppler no está llena? Bueno, lo importante es ver precisamente cómo esta bursa, que está tan distendida, está causando alteración a las estructuras adyacentes. Como pueden ver ustedes, la inserción del tendón y el desplazamiento del nervio cubital se pueden identificar muy fácilmente y podemos ver cómo hay un efecto de masa sobre el tendón cubital que además lo luxa de su posición natural y esto provoca dolor en la flexión y extensión. En el tendón del tríceps podemos identificar cómo hay angiogénesis, la cual no debe de existir en forma normal, y esto nos está hablando de un proceso inflamatorio agudo en una enfermedad crónico-degenerativo. Y es donde cobra relevancia el ultrasonido para poder identificar estas alteraciones estructurales en la articulación de cualquier región que estén ustedes estudiando. En una etapa muy temprana podemos ver un signo que se llama signo de doble contorno articular. Es una línea ecogénica en el grosor, en el espesor del cartílago articular. La podemos definir muy bien aquí en flechas. Y este es un hallazgo temprano en la enfermedad por depósito de cristales. Cuando ustedes vean esta imagen, no duden en hacer diagnóstico de enfermedad por depósito de cristales. Hablemos ahora algo de las entesitis. Por examen de patología vamos a encontrar inflamación, fibrosis, erosión y osificación. Actualmente se sabe que la entesitis puede ser el sitio inicial de inflamación articular en la espondiloartropatía. De ahí la relevancia de estudiar los sitios de inserción de los tendones. Los hallazgos ecográficos de las entesitis va a ser un tendón engrosado, hipoecoico, heterogéneo, con imágenes hiperecoicas, con microcalcificaciones o calcificaciones groseras, rotura intratendinosas, líneas anecoicas o verdaderos hoyos en el tendón, con un borde óseo irregular y un Doppler de poder que puede ser positivo o no. Veamos algunos de los hallazgos antes mencionados. Aquí podemos ver un tendón engrosado, hipoecoico, con una lesión muy bien definida en el corte transversal, pueden verlo también. Y vean ustedes la angiogénesis que existe por el proceso inflamatorio agudo en esta enfermedad crónica. Algunas lesiones también lineales que son fáciles de estudiar y de describir. Otros hallazgos, vean el tendón en este epicóndilo muy engrosado, con una zona de ausencia de señal por un desgarro, ya con imágenes ecogénicas como un proceso de regeneración o de curación. Vean la zona hipoecoica que se extiende en todo el epicóndilo y que muestra cierta separación del tendón, comparado con el lado contralateral, que es normal. Vean la definición de los tendones extensores comunes y la inserción del ligamento colateral, esto muy bien definido, ambas estructuras muy bien definidas y separadas, lo que no se observa en el codo patológico. Cuando hacemos el corte transversal podemos observar cómo
el tendón está engrosado a comparación del otro, que está muy bien adosado a la superficie ósea, y ven ustedes el desgarro intratendinoso, lo cual no se ve en el lado contralateral normal. Cuando le aplicamos el Doppler de poder, podemos identificar incluso que hay angiogénesis, lo que nos habla del proceso inflamatorio crónico agudizado. Algunos ejemplos más. Vean ustedes el reborde óseo, mal definido, como se explica en las dos diapositivas anteriores, reborde óseo mal definido. Nuevamente las calcificaciones, que pueden ser muy sutiles o groseras como estas, y las desinserciones lineales o de mayor tamaño. Veamos ahora algunos de los procedimientos que podemos ofrecer. Una de las patologías que vemos con mucha frecuencia en las enfermedades reumatológicas son las alteraciones de los nervios, como en este caso, síndrome del túnel del carpo, un paciente que me tocó estudiar en la consulta de mi consultorio privado, y vean ustedes este nervio mediano con una área de 0.16, muy distendido. A este paciente lo infiltré. Vean ustedes la punta de la aguja. Sugerencia, nunca pegarle ni al tendón ni al nervio cuando van a hacer infiltraciones, porque el medicamento que ustedes puedan depositar dentro de la vaina del tendón o en el nervio, a la larga puede causar desgarro de esta estructura anatómica y complicar al paciente en vez de ayudarlo. Así que siempre deben de ponerlo a una distancia sana. Ahí van a localizar el sitio donde van a funcionar, se coloca el medicamento adyacente a la estructura, y este poco a poco va a ir ejerciendo su poder antiinflamatorio y el paciente va a sentir una mejoría espectacular. Es el caso de una paciente de 40 años de edad que venía con dolor en la planta del pie, entre el tercero y el cuarto dedo. Pude observar esta imagen, que es una lesión de Morton, y vean ustedes el lado contralateral normal. Esto es lo que debiéramos de encontrar en condiciones normales. Después de la tercera infiltración, pues así quedó esta lesión, prácticamente curada. En las articulaciones profundas, como es la cadera, los clínicos generalmente no se atreven a hacer punciones en esta articulación, porque prácticamente la hacen a ciegas. Los traumatólogos y ortopedistas la hacen con fluoroscopía y generalmente la hacen lateral, y utilizan una aguja de TUI, que es una aguja larga, como de 30 centímetros, y en lo personal les he ayudado a infiltrar. Realmente es que lo hacen muy bien, pero se lleva un poco más de tiempo y un poco más de trabajo por encontrar una máquina de rayos X disponible, y en fin, es mucho más difícil. En cambio, un ultrasonido, que lo pueden hacer muy fácilmente hasta en la casa del paciente, con una aguja amarilla, así de sencillo, lo hacen anterior. La profundidad va entre los 3 y 4 centímetros, dependiendo del grosor y espesor del tejido celular subcutáneo. Aún así es fácil accesar a esta articulación. Vean el caso de este paciente, que trae una disminución del espacio articular medial de la cadera, la cual pareciera que no tiene grandes alteraciones. Sin embargo, cuando hacemos el ultrasonido podemos ver ya pinzamientos por osteofitos que no se logran ver con claridad en la placa simple. Sin embargo, en el ultrasonido se pueden identificar con mucha claridad. Podemos ver el espacio articular, que se define muy bien hacia la región anterolateral. Sin embargo, hacia la región media se cierra, como lo estamos viendo ahí. Ahí es donde definimos dónde vamos a funcionar, y vean ustedes esta imagen ecogénica que se ve la articulación en relación a el medicamento de condrosuplementación que se instaló en esta articulación. Hablemos algunos de los cambios asociados al manguito de los rotadores. Recordar que estamos hablando sobre las alteraciones de las enfermedades reumatológicas y la utilidad del ultrasonido musculoesquelético. Bueno, aunque son enfermedades reumatológicas, los hallazgos prácticamente son los mismos que podemos encontrar en cualquier paciente que tiene lesión del manguito rotador. Estos son hallazgos asociados a la ruptura del manguito rotador, aumento de líquido en la vaina del bíceps y o bursa subacromial subdeltoidea, derrame glenohumeral o en la articulación acromioclavicular,
Irregularidades corticales en el troquíter y el signo de interfase del cartílago articular. Vamos a ver algunos ejemplos de lo antes mencionado. Aquí tenemos el tendón del bíceps que está ligeramente subluxado y con líquido alrededor de la vaina tendinosa, la cual podemos ver en el corte longitudinal, tanto en la cara anterior como posterior de la vaina del tendón del bíceps, ahí muy bien localizada, y ustedes pueden identificar que el líquido tiene cierto contenido ecogénico por la proliferación de velocidades sinoviales. Ahí está la imagen en transversal. Este líquido también se puede ir hacia las bursas, la bursa subracromia subdeltoidea, muy bien distendida, y bueno, nuevamente vemos que la calidad del líquido no es totalmente anecoica, sino que tiene ciertas imágenes ecogénicas, este puntilleo causado por la proliferación de velocidades sinoviales. El signo de Heiser o de las fumarolas que se pueden observar en la articulación acromioclavicular, que es un dato secundario a un desgarro del manguito de los rotadores. Recordar que cuando existe el derrame por el desgarro del manguito de los rotadores, el líquido busca la forma de salir, la presión del líquido busca la forma de encontrar por dónde escapar y lo encuentra a través de la articulación acromioclavicular, en este caso con cambios degenerativos osteocondrales importantes. Y vean ustedes estas imágenes ecogénicas y mixtas también con líquido, y esto es lo que le llamamos pseudotumor. Cuando no tenemos la experiencia para ver estas imágenes, las podemos confundir con tumores. Si vean en la fotografía del paciente, pues se ve prácticamente como un tumor. Cuando me tocó explorar este paciente, me llamó de sobremanera ver cómo el líquido se había ido hacia los tejidos musculares pectorales. Nunca lo había visto así, lo había visto de una forma mucho menor, nunca había visto algo así, con tanta extensión de líquido que llegara hacia los pectorales. Bueno, pues me tocó verlo y realmente es que es una imagen que nunca se va a olvidar. Veamos ahora el signo de interfase del cartílago articular. Cuando el tendón se rompe y tiene un desgarro de espesor total, podemos identificar un muñón y el muñón del lado más distal y la ausencia tendinosa. Cuando esto sucede, se queda denudada la porción más superficial del cartílago articular, la cual se ve, como ustedes lo recordarán, les había dicho que se ve ecogénica. Cuando existe el tendón, normalmente no se ve, como ustedes pueden identificarlo. Aquí en este muñón todavía hay tendón y no se hace interfase entre la parte más externa de la cápsula articular, porque es de la misma ecogenicidad que el tendón. Entonces, de tal suerte que no lo vemos. Sin embargo, cuando hay un desgarro tendinoso importante, como es en el caso que les estoy presentando, la cápsula articular queda denudada y puede identificarse la línea del contorno más externo del cartílago articular, y a este signo se le llama signo de interfase del cartílago articular. Es un signo muy específico para determinar desgarro del manguito de los rotadores. Hay otro signo que va de la mano con el hallazgo anterior. Cuando ya no tenemos tendón, vean ustedes, aquí se ve parte del cartílago articular. Cuando ya no hay tendón, pues no hay estructura que sostenga pues, por la ausencia del tendón, y entonces el músculo del bíceps se hernia, y a este signo se le llama signo de la convexidad superior. Los cambios corticales por erosiones es un signo indirecto muy sensible, con baja especificidad, pero conocemos que tanto en el troquíter como en el troquín se insertan los tendones del manguito rotador, y que cuando estos se sufren erosiones, pues hay desinserción de los tendones, y entonces podemos ver estas imágenes con mucha claridad, y sin duda alguna la podemos asociar a los desgarros del manguito del rotador. Quisiera concluir diciéndoles que en reumatología la detección de la sinovitis y derrame articular cobra relevancia.
Es tan importante que cuando nos manda el clínico o el médico reumatólogo un paciente para su estudio basal y determinamos que tiene una sinovitis en grado 2 y que tiene un derrame en grado 1 o en grado 2 y a las 3 semanas o 4 semanas nos lo envían para ver la correlación de los hallazgos antes mencionados y con el tratamiento establecido, podemos definir que el paciente ha mejorado o ha aumentado la sinovitis o el grado de sinovitis y el grado de derrame. Y esto es tan importante para el clínico reumatólogo que si, bueno, si ha disminuido el grado de sinovitis y el grado de derrame subclínico, pues quiere decir que vamos por buen camino en el tratamiento. Pero si está aumentado, entonces esto cobra mucha importancia porque el clínico puede virar su tratamiento o aumentar dosis. Demostración de erosión ósea no detectada por radiología convencional, pues como les había dicho, es fundamental para el clínico detectar una erosión en etapa temprana para evitar que estos sigan progresando. Cuantificación y diferenciación del grado del derrame articular y de la proliferación sinovial, pues va de la mano con lo primero que les había dicho. Evaluación del pano sinovial y la vascularización para determinar el grado de el proceso inflamatorio agudo en una enfermedad crónica y la podemos clasificación. Evaluación de los síndromes regionales y monitoreo a corto y largo plazo de la enfermedad, pues todo esto va de la mano con lo antes descrito. Y desde luego los procedimientos invasivos, terapéuticos y diagnósticos y la patología extracelular, como ya se lo demostré, es fácilmente de hacerse a través del ultrasonido recomendable, inclusive lo podemos hacer estos procedimientos en la casa del paciente y esto es de gran utilidad porque hay pacientes que verdaderamente ya no se pueden mover y esta situación les puede ayudar grandemente. Muchas gracias por este rato y nos vemos en la siguiente plática.